Bueno, dentro de las hepatitis virales tenemos que tener en cuenta sobre todo la parte genética para comenzar a evaluar. Entonces vamos a ver algunos de estos. Vamos a comenzar con el virus de la hepatitis con todas sus variantes. El virus de la hepatitis normalmente, ¿por qué se llama hepatitis? Porque va a ir a atacar al hígado, estos agentes nocivos, el virus. Ahora, estos virus que atacan al hígado se denominan virus de las hepatitis. Ahora, hay otros virus que pueden atacar, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr puede desarrollar una hepatitis. Es decir, este virus ingresa al hepatocito, una célula hexagonal, se va replicando el virus y nuestro sistema inmunológico, los linfocitos T, van a ir a atacar. Como ustedes verán, estos virus no necesariamente es el que destruye el hepatocito, sino nuestro sistema inmunológico. Estos virus de la hepatitis van a ser cinco, lo vamos a ver hoy día. El virus de la hepatitis A, B, C, el virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis E. ¿Ok? Ahora, de todos estos virus, ustedes deben recordar qué es un virus, ¿no? Un virus no es nada más que un pedazo, un segmento de un material genético, ya sea ADN o ya sea ARN. Por eso los virus pueden clasificarse en virus de tipo ARN o en virus de tipo ADN. De todos estos virus, clásicas preguntas para el examen del internado de la residencia, es que todos los virus de la hepatitis, en este caso que vamos a ver, todos son virus de tipo ARN, excepto el virus de la hepatitis B, que este es un virus de tipo ADN. Clásica pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada uno de estos virus, sus características y qué pueden preguntarnos en el examen. El virus de la hepatitis A es un virus de tipo ARN, hepatovirus y de la familia Picornaviridae. Miren, Picorna RNA, Picornaviridae. Esta es una imagen, una microfotografía electrónica. Miren cómo se ven los virus de la hepatitis A. Estos miden 27 nanómetros. 27 nanómetros miden. No tienen una envoltura. Y estos virus es resistente al calor, al ácido y al éter. Por lo tanto, es un virus que se puede propagar rápidamente. Perdón. Este virus, ¿qué es un virión? Un virión es el hijo, bueno, a ver, cuando el virus se replica, se va replicando, van a salir viriones, que serían más o menos en otra palabra, los hijos, ¿no? Las reproducciones de los virus. Esos son los viriones. Estos viriones tienen 4 polipéptidos denominados desde la BP1 a la BP4. 4 polipéptidos. Esta actividad viral se puede anular durante un minuto en ebullición con formaldehído y cloro y la radiación ultravioleta. ¿Por qué es importante para las clínicas hospitales? Porque estos compuestos van a eliminar a la hepatitis A. Miren esta imagen bonita, miren cómo está su cápside, miren cómo está el material genético, su enzima, el material genético del ARN, que mide de 2.5 a 10.000 Daltons, y son los polipéptidos, BP1, BP2, BP3 y BP4. 27 nanómetros. En los exámenes de la RESI probablemente les pregunten cuánto midan, que no tenga relevancia clínica. Por lo tanto, en su flashcard que ustedes están realizando, tienen que anotarse estos datos. Ahora, cuando una persona se contagia de hepatitis A, el mecanismo va a ser fecal oral, porque alguien
un ser humano está eliminando por las heces virus de la hepatitis A. Entonces, cuando ingresa a un ser humano este virus, lo que va a ir es directamente al hígado. Va a comenzarse a reproducir. Lo que va a producir acá es una hepatitis. Eso va a producir una hepatitis. Cuando se inflama este hígado, va a aparecer la ictericia y va a aumentar las aminotransferasas, específicamente la ALT. Una vez que este virus ingresa a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, las células plasmáticas, van a comenzar a sintetizar, a producir inmunoglobulinas. Recuerden que la IgM casi siempre es en la parte aguda para cualquier tipo de virus y la IgG es la parte crónica. Entonces la IgM contra el virus de la hepatitis A y la IgG crónico. Significa que cuando hay crónico es que el paciente está desarrollando inmunidad. ¿Ok? Ahora, esto es lo más sencillo. Pueden preguntarnos que los anticuerpos de inmunoglobulina tipo M se mantienen durante varios meses, en promedio 3 meses. ¿Ok? Estos pueden mantenerse 3 meses. Eso anótense como posible pregunta de examen. Durante la convalecencia, estos anticuerpos posteriormente se van a convertir en inmunoglobulina tipo G. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Viene el paciente con clínica, ¿no? Viene con ictericia, viene con dolor en hipocondrio derecho, ahí se me duele en el hipocondrio derecho, y puede tener manifestaciones como fiebre, sensación de malestar y otras. Este dato nos va a ayudar, la ictericia. Le pido laboratorios. Le voy a pedir una IgM que va a hacer reporte contra el virus de la hepatitis A. IgM me traduce infección aguda, IgG infección crónica o inmunidad en realidad. ¿Ok? La hepatitis A, casi la transmisión es fecal oral, porque alguien la está eliminando. Más o menos está entre el otoño e invierno. Y los focos epidemiológicos sobre todo están en las guarderías, ¿no? En el kinder, cuando manda a los niños en varones en relaciones sexuales con otros varones, en adictos y en contactos muy cercanos no vacunados. Este hepatitis A ha sido erradicado por las vacunas que se están introduciendo. Gracias a la introducción de la vacuna, se ha mostrado una reducción más del 70% en cuanto a la incidencia de casos nuevos en pacientes con hepatitis A. ¿Ok? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cuál es el marcador serológico más útil para diagnosticar hepatitis A? 20 segundos, por favor, en el chat. Excelente, doctores. Muy bien. Vámonos a la hepatitis B, que es el virus más preguntado en los exámenes de la residencia. Uno de los virus más controversiales dentro de la hepatitis A, digo de la hepatitis B. Este virus, lo que siempre suelen preguntar, ¿cuál es el material genético? ADN o DNA. Del género Hepatnavirus, miren, Hepatna, DNA, de tipo 1. Y de la familia Hepatnaviridae. Mide 42 nanómetros. En su resumen, doctores, yo les sugiero, en la hoja que ustedes tienen, anótense virus de la hepatitis A, una columna, otra columna virus de la hepatitis B, otra columna virus de la hepatitis C, así sucesivamente. Y al otro costado, en filas, pónganle el tamaño del virus, el material genético y todas las
variables que ustedes necesitan para complementar su resumen. Eso les va a ayudar a poder repasar en diciembre, enero. Su estructura genómica tiene 3.200 pares de bases y estos son sus genes más preguntados en los exámenes del internado y de la residencia. Los genes S, C, P y X. Miren, este es el virus, 42 nanómetros. Tienen su antígeno de superficie. Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Así se la nombra. Este antígeno puede ser varios tipos, de tipo L, M o S. Además, dentro del virus tiene una enzima bien importante. Como es ADN, su enzima va a ser ADN polimerasa. También dentro de su núcleo o core va a tener el antígeno core, ¿ok? Y el antígeno E. Además van a tener otras proteinquinasas para hacer su replicación. Una vez que una persona se contagia del virus de la hepatitis B, parenteral el mecanismo, va a ir al hígado a reproducirse. Cuando el virus de la hepatitis B llega al hígado, tiene dos caminos. Puede hacerse agudo y controlarse, o de lo agudo pasar a lo crónico. En lo agudo casi no requiere tratamiento, nada más que soporte, si es una hepatitis fulminante, soporte. En los crónicos hay ciertos criterios para que el paciente pueda realizar tratamiento antiviral. Aquí vamos a ver qué cosas tiene que tener el paciente para poder iniciar un tratamiento antiviral. Esto es hiper posible pregunta de examen. ¿Cuándo vamos a iniciar tratamiento hepatocelular? Cuando es agudo, tranquilo. Cuando se vuelve crónico, el virus de la hepatitis B puede llegar a que el paciente pueda tener carcinoma hepatocelular. Les van a preguntar en el examen qué tipo de hepatitis genera carcinoma hepatocelular. Lo que ustedes tienen que responder es el virus de la hepatitis B. La entrada es por un receptor, ¿ok? Que básicamente es un contrasportador de cabrocolato sódico. Esto no es tan relevante para el examen de la RESI. Este virus, como es material genético, necesita una enzima para incorporarse a nuestro material genético, ¿ok? A nuestro material genético. Esa enzima es la ADN polimerasa. Esa es la enzima. Cuando este virus ingresa al hígado, va a formarse un enlace covalente y va a generar varios ARNs para comenzar a replicarse este virus. Miren esta imagen alucinante. ¿Cómo está el virus de la hepatitis B? Tiene su receptor, miren. Este receptor habíamos comentado que es de taurocolato sódico, es un cotransportador. Ingresa el virus al hepatocito. Ingresa al citoplasma y esta aquí necesita una enzima importante, que es la ADN polimerasa. Se incorpora a nuestro material genético y comienzan estos genes a expresarse para que puedan generarse ARN y así comenzar a sintetizar todo el material genético y posteriormente eliminarse dentro de los hepatocitos. Acá tenemos una nomenclatura y característica de dicho virus, la partícula de 42 nanómetros, el genoma es ADN, la clasificación Hepatnaviridae y tienen sus antígenos y anticuerpos. El antígeno de superficie va a tener su anticuerpo, que es el anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos antígeno positivo, significa que el virus está vivo, o sea, ha habido transmisión. Es un portador del virus de la hepatitis B, que se ha transmitido. Ahora, el antígeno core del virus de la hepatitis B tiene igual su anticuerpo, que es anticore del virus de la hepatitis B. ¿Qué nos ayuda cuando nosotros encontramos esto? Que el diagnóstico está en una fase aguda. Y esta fase aguda nosotros vamos a tener antígeno de superficie y una inmunoglobulina tipo M agudo contra el core. Así se realiza el diagnóstico. Y les van a preguntar
o en nuestros simulacros va a entrar un paciente con hepatitis B en fase aguda, ¿qué es lo que voy a encontrar? Antígeno, siempre antígeno. Y la IgM positiva. Cuando es crónico, lo mismo, encuentras el antígeno, pero en vez de ser una IgM, encuentras una IgG. Los marcadores de replicación, ¿cuáles son los marcadores? El antígeno replicación, y la carga viral. Esta carga viral es nada más el material genético del ADN. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que saber? Cuando este antígeno de superficie se detecta más del 90% de los pacientes con hepatitis B aguda, se observa en el suero, principalmente líquidos corporales y en el citoplasma de los hepatocitos. ¿Ok? Muy bien, entonces cada antígeno va a tener su anticuerpo. ¿Qué más? Este hepatitis B tiene su antígeno. Ese antígeno de superficie del virus de la hepatitis B va a tener varios subtipos, ¿ok? Y varios genotipos. Esto es un poco más de genética, cosa que en los exámenes de la residencia hasta ahora no han entrado, tampoco en Bolivia, pero cuando algunos de ellos tengamos algo relevante, les voy a comentar, ¿ok? Recuerden que el virus de la hepatitis B puede generar carcinoma, ¿no? Puede generar cirrosis, carcinoma, sobre todo con ciertos genotipos en comparación con la C o la D. El gen C, recuerden que codifica C de core. ¿Y qué es core? Núcleo. Va a codificar las proteínas de quién? De la nucleocápside. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay un tercer antígeno que es el de replicación. El antígeno E, recuerden, es de replicación. Muy bien. Ahora, estos antígenos van a tener sus genes. El gen P viene de polimerasa, va a codificar la enzima, el ADN polimerasa. ¿Ok? Luego tenemos un cuarto gen que es el X. Esta va a codificar el antígeno X como tal y también se ha demostrado que es capaz de transcribir genes virales dentro de estos virus. Esta es la imagen clave. Tienen estos genes. Tiene gen S, gen P, la gen C, la gen X. La gen S codifica el antígeno de superficie. ¿Cómo se van a acordar de S? S, superficie. ¿Ok? Las proteínas S1 y las proteínas S2 son parte que pueden ir a comenzar a sintetizar ciertos productos, ciertas proteínas que va a necesitar el virus de la hepatitis B. El gen P, como su nombre lo indica, P va a codificar la polimerasa, el ADN. ¿Ok? El gen C va a codificar dos proteínas, principalmente de la nucleocápside. La C, ¿cómo se van a acordar? De core. El core, recuerden que significa núcleo. Entonces va a codificar dos proteínas para la nucleocápside. ¿Ok? Y este gen X puede activar la transcripción de genes. Puede contribuir sobre todo carcinoma, al carcinoma hepatocelular. Hepatocelular. Recuerden, ¿cuál de los virus tiene tendencia a generar carcinoma hepatocelular? El virus B. ¿Ok? Entonces, una persona que se contagia de este virus, lo primero, entonces, una persona que se contagia del virus de la hepatitis B, lo primero que va a tener es positividad para el antígeno de superficie. Una vez que tenga positividad, va a aparecer el antígeno de replicación del virus. ¿Qué va a tener el paciente clínicamente? Ictericia, es el motivo de consulta. Doctora, doctor, mis ojos están amarillos. Me duele la parte del hígado del hipocondrio derecho. ¿Tiene fiebre? Sí, un poco de febrícula. Le hacemos laboratorios y vamos a encontrar aumento de las transaminasas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuanto a estos pacientes. A ver, me están tocando el timbre del Zoom. Ok, ya está. Entonces, lo primero que va a aparecer es la inmunoglobulina M contra el core. Ah,
Si yo quiero diagnosticar a un paciente en la fase aguda, voy a tener IgM core positivo, antígeno de superficie positivo y antígeno de replicación positiva. Esto puede ser, tener una posibilidad según este esquema de Harrison hasta las 24 semanas de la exposición. Posteriormente, el sistema inmunológico se defiende y va a comenzar a generar IgG, pero contra el core, contra el core, ¿ok? Y vamos a tener anticuerpos contra el antígeno de superficie. Yo puedo saber que gracias a estos biomarcadores se está resolviendo el cuadro agudo, ¿ok? Entonces, el antígeno de superficie es el primer marcador viral detectable en el suero entre las 8 y las 12 semanas. Recuerden, ¿cuál de todos estos se detecta primero? El antígeno de superficie. Bueno, ¿qué más tenemos que saber? El antígeno de superficie, habíamos comentado, es el primer marcador. Una vez que desaparece este antígeno de superficie, se va a detectar el anticuerpo. Cualquier persona que tiene un anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, significa que ya tiene defensas, ¿ok? Que tiene defensas. El anticore, el core no vamos a poder detectar en suero, porque eso está en el hígado, pero sí vamos a poder detectar su anticuerpo. Es el anticuerpo contra el core. Esto vamos a detectar de 1 a 2 semanas después de la aparición del antígeno de superficie. En pacientes que tienen hepatitis reciente, vamos a encontrar IgM contra el core. Los que se recuperan de la hepatitis B y que son portadores crónicos, vamos a tener el anti contra el core, pero de tipo IgG. Listo, con eso es suficiente. Cuando este antígeno sobrepasa más de los 6 meses, clásica pregunta, esta ya se convierte en una infección, en una hepatitis crónica. Recuerden que la hepatitis aguda casi no necesita tratamiento antiviral. Nuestro sistema inmunológico va a frenarlo, va a ir a pelearse. Pero cuando el sistema inmunológico falla y se vuelve crónico, aquí le vamos a ayudar con los antivirales. ¿Ok? Estos son los marcadores serológicos. Antígenos de superficie que ya habíamos comentado previamente. También en cuanto al material genético. Cuando una persona sabemos que este virus se está replicando, vamos a tener positividad en cuanto al antígeno E. Eso significa que es un marcador cualitativo, nos dice que está replicándose el virus. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué está replicando. Cuando yo quiero saber qué cuantitativamente quiero saber la carga viral, voy a solicitar la carga viral del virus de la hepatitis B. Muchos de los pacientes se van a clasificar como portadores asintomáticos, porque fase, pasa la fase aguda y su sistema inmunológico va peleándose contra el virus. Entonces son portadores asintomáticos. Entonces, un paciente con hepatitis B agudo de novo puede exacerbarse, ¿no? Puede generar una hepatitis crónica. Eso es importante del virus. Hay variantes moleculares, por ejemplo, la variante Sí, mutación del Connie, gen. más tarde, ya. Es que no se podía conseguir este intentando desde hace ratos. Mm, Les comentaba que hay varios variantes, ¿ok? Una de ellas es la región del gen C que puede expresar ciertos antígenos de tipo E. Y otra mutación también que está descrito que la región que codifica la síntesis del antígeno E da lugar a fenotipos negativos para el antígeno. Esto no han preguntado mucho, esto ya es más para los hepatólogos cuando tenemos ciertas mutaciones de estos virus. Estos virus, cuando llegan al hígado, también pueden infiltrar otros órganos, como los ganglios linfáticos, la médula ósea, linfocitos, vasos y otras. Ahora, uno se pregunta y dice, estos virus que llegan al hígado, el virus, ¿realmente va a lastimar al hígado? La respuesta es casi no. El problema es que el virus ingresa al hepatocito y dentro del hepatocito están sus antígenos del virus. Entonces nuestras defensas, los linfocitos, dicen, este hepatocito está enfermo, tiene
Es como si estuviera enfermo el hepatocito y los ataca el linfocito. Entonces, ¿cuáles son estos linfocitos que atacan? Los linfocitos T citotóxicos. Entonces, estos linfocitos van a destruir los hepatocitos infectados por el virus. ¿Y quién va a estar involucrado? Nuestro sistema inmunológico innato. Esta citotoxicidad, ¿no? Es ataque directo, va a ser por los linfocitos natural killer. Y obviamente van a estar potenciadas contra la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformador beta. Entonces, cuando nosotros esta inflamación continúa, tenemos que ir a usar antivirales. Miren esta imagen alucinante del New England of Medicine, donde ve, cuando una vez que ingresa el virus de la hepatitis B, tenemos la célula presentadora de antígenos, se la fagocita y expresa ciertas moléculas y le presenta a los linfocitos TCD8 y a los linfocitos TCD4. Este linfocito TCD8 va a sintetizar factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma para bajar la regulación, la replicación de este virus de la hepatitis. Entonces, como este virus ingresa al material genético, el linfocito B lo dice, estás enfermo, hepatocito, te voy a destruir. Entonces lo destruye nuestro sistema inmunológico a los hepatocitos. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar? Cuando en el periodo neonatal hay una relación clara entre la infección crónica y que puede ser de por vida. ¿Por qué? Porque un neonato no tiene el sistema inmunológico desarrollado. Entonces no sabe si es bueno o es malo este patocito. Por eso los pacientes que se contagian en edad temprana, lo voy a anotar aquí en grande, en edad temprana del virus de la hepatitis B, hay mucha probabilidad que la infección cronifique y pueda llegar a un carcinoma, a una cirrosis hepática. Entonces, cuando un virus llega, lo primero está la fase inmunotolerante. No voy a atacar a mis hepatocitos. Luego está la fase reactiva. Ok, te voy a atacar un poco. Y poco a poco va tolerando y llega el sistema inmunológico y dice, sé que estás enfermo hepatocito, no te voy a atacar, te voy a tolerar, porque el sistema inmunológico ha adquirido una madurez. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? La transmisión más importante del virus de la hepatitis B es la percutánea. Por eso ustedes como médicos tienen que vacunarse, doctores. Tienen que vacunarse. Entre transmisión de VIH y hepatitis B y hepatitis C es más frecuente la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Ok? Si se han vacunado y necesitan reforzar la dosis, háganlo, doctores. Les va a ayudar mucho a prevenir. Porque cuando uno toma gasometría, está en quirófano, siempre le va a saltar sangre, siempre se va a picar, se va a pinchar. Peor si va a ser cirujano, va a estar en contacto con hemoderivados. Entonces es bien importante la vacunación. ¿Ok? Ahora vamos a ver las poblaciones de riesgo. ¿Quiénes son riesgo? Los pacientes que se van a infectar. Esto no deben de memorizar, o sea, no deben memorizar claramente, sino que tener cierto sentido común. Por ejemplo, las personas nacidas con prevalencia alta, más del 8%, es un factor de riesgo. Contactos domésticos sexuales con pacientes con hepatitis B. Lactantes nacidos de madres positivas. Personas que usan drogas intravenosas, pacientes con contactos con muchas personas de actividad sexual, varones que tienen relaciones con otros varones internos en instituciones correccionales, donadores de sangre, pacientes con infección por el virus de la hepatitis C, VIH, pacientes en hemodiálisis. Ufal, si les contara de estos casos. Hay un centro, obviamente por ética no voy a dar el nombre, las personas que hacen hemodiálisis, sus máquinas de hemodiálisis, no sé qué pasó, pero todos los pacientes que no tenían hepatitis B se han contagiado. Esto es personal en riesgo. Ustedes saben que antes que una persona haga hemodiálisis se le solicita marcadores para el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C para no contagiar a otras personas. ¿Ok? Muy bien, 20 segundos por cada pregunta. Hepatitis B es la clave. La clave, vamos.
Bonita pregunta. Dice replicación viral activa. Recuerden el antígeno. Replicación. A ver. Es clave ese antígeno en replicación activa.
¿El otro lado estaba? Sí, pues. Sí, hemos traído aquí para grabar, pero no lo hemos dejado, ¿no ve? Este marcador sería como si ya estuviera curado, ¿no? Si ya tiene defensas. Dice una hepatitis resuelta. Entonces, si es resuelta, es crónico, ¿no ve? Entonces, tienen que buscar una inmunoglobulina crónica. Eso, muy bien, doctores. Siempre analicen la pregunta. Eso sí tengo. Hot también tengo hamburguesa, lomito, eso. Recuerden que el core, como es núcleo, está dentro del hígado. Entonces, ¿cómo podremos detectar? Mediante biopsia hepática. Si alguna otra forma nos preguntan, ¿cómo podríamos detectar el antígeno core? Por biopsia hepática. Muy bien, vamos a los demás virus un poco más sencillos, que es el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus de tipo ARN, pertenece a la familia Flaviviridae. Miren el material genético. Miren, tiene una cadena monocatenaria, una sola cadena de ARN. Y estas, lo que nosotros vamos a destacar es el genoma del virus de la hepatitis C. Este genoma, como ustedes ven, va a comenzar en el 5', termina en el 3' y va a tener, miren, sus envolturas nucleoproteicas, sus proteínas serinas, las proteasas o serinas de proteasas, que básicamente van a ser dos. Cuando les pregunten
¿Qué genes codifica la envoltura de la glucoproteína? Como dice envoltura, ustedes dirán gen E1, E2. La parte de la C es la región conservada y la E es la parte hipervariable. Ahora, si les preguntan, nos dicen, ¿qué genes codifica las serinas de proteasas? Vamos a tener de la NS2 a la NS3 y otras genes que van a ir a codificar las RNAs polimerasas. Este virus de la hepatitis C, su replicación es muy rápida y algo que tienen que recordar de C es tiene una replicación constante, constante, C constante. Y también esta C, acuérdense, la crioglobulinemia mixta. Están asociadas como manifestación extrahepática. Bueno, estos cofactores del hospedador van a participar. Cuando una persona se infecta del virus de la hepatitis C, va a aumentar las aminotransferasas y posteriormente vamos a tener sus anticuerpos correspondientes. Entonces, el material genético es un RNA de la clasificación hepacivirus y sus anticuerpos va a ser el antivirus de la hepatitis C. ¿Ok? Para hacer el diagnóstico de la fase aguda es mucho más fácil. Solo necesito la carga viral, el material genético ARN, con su anticuerpo, virus de la hepatitis C. ¿Ok? Este virus de la hepatitis C, lo que nosotros tenemos que saber, hace una infección constante. Por eso cronifica. Uno de los virus que más cronifica entre A, B, C y D es el tipo C. Por eso de C, de cronificar. Eso es lo que tienen que expresar. Ahora, miren cómo este virus, esta imagen, demuestra cómo es la unión con las cajas de diferenciación, los clusters de differentiation de 81 y se va a unir a otros factores de crecimiento derivado, transformadores, etcétera. Se van a unir y se van a internalizar estos virus con tal de incorporarse a nuestro material genético y así comenzar a dividirse. ¿En quiénes es frecuente? En pacientes que reciben transfusiones, que usan drogas intravenosas. Y sabemos que el estudio NANES, por ejemplo, ha demostrado que 1.6% de los pacientes se desconoce la infección, cómo adquirieron dicha infección. Y se sabe que en todo el mundo hay 170 millones de personas infectadas en hepatitis C. Obviamente estos datos son antiguos, ¿no? Entonces, dentro de la hepatitis C hay varios genotipos. De estos genotipos, ustedes tienen que recordar que alguno de estos va a cronificar importantemente en este tipo de pacientes. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Las personas que han nacido entre el 45 y 65, pacientes que usan drogas intravenosas, VIH, hemofílicos, pacientes que estén en hemodiálisis, recuerden lo que les he contado hace un momento, los pacientes que recibieron transfusión o trasplante antes del 92. Y alguien se preguntará por qué. Porque para ese entonces, antes del 92, las transfusiones sanguíneas no se las estudiaba si ese contenido, esa sangre, tenía hepatitis B o hepatitis C. Bueno, la hepatitis D, mucho más fácil. Es otro virus de tipo ARN de la familia Delta Viridae. ¿Ok? Necesita el material genético del RNA2 polimerasa para poderse replicar importantemente. ¿Cuál de los siguientes genotipos del virus de la hepatitis C se asocia frecuentemente a esteatosis hepática? Clásica pregunta de la residencia y el genotipo es el tipo 3. Bueno, este virus de la hepatitis D necesita de ayuda, solita no puede hacer nada. Entonces necesita del virus de la hepatitis B. Necesita como función cooperadora para poderse replicar y expresarse. Este antígeno del virus de la hepatitis D va a tener dos formas. Una especie pequeña que va a facilitar la replicación y una especie grande que puede suprimir dicha replicación. Para nosotros lo importante es entender dos mecanismos. ¿Qué es coinfección y qué es sobreinfección? La coinfección es al mismo tiempo el virus de la hepatitis B más el virus de la hepatitis D al mismo tiempo. ¿Ok? La sobreinfección, primero el paciente se infecta con el virus de la hepatitis B
Pasa un tiempo y recién encima puede estar el virus de la hepatitis D. A eso es sobreinfección. Miren esta imagen alucinante cómo está el virus de la hepatitis D. Tiene su receptor en la membrana del hepatocito. Miren sus antígenos D, tanto el S, el small, y el large, que es el largo o el grande, ¿no? Entonces además, va a necesitar un antígeno de superficie, ¿no? Que esto se lo va a presentar el virus de la hepatitis B. Una vez que ingresa, se va sintetizando, armando con las ribonucleoproteínas, se incorpora al material genético del hepatocito y va a suceder la transcripción y la replicación para sintetizar varios viriones. Entonces, en la fase aguda, ¿cómo voy a detectar IgM con el virus de la hepatitis D? Esta puede haber una historia natural, la curación espontánea, o puede detectarse anticuerpos a títulos bajos. La infección crónica por virus de la hepatitis D, vamos a tener carga material genético a títulos altos, a concentraciones altas, para que se vuelva crónica. ¿Qué tenemos que saber? Es un virus de tipo ARN, sus antígenos vamos a tener dos, el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y el antígeno del virus de la hepatitis D. Son sus anticuerpos correspondientes. ¿Cómo vamos a hacer infección? Esto, doctores, anótense en su resumen. ¿Cuándo es coinfección? Cuando tenemos el antivirus de la hepatitis D con carga viral del virus de la hepatitis D. Coinfección. ¿Cuándo es sobreinfección? Cuando tengo hepatitis B, hepatitis D, tengo IgM contra el core y tengo anti contra el virus de la hepatitis D. ¿Ok? Entonces, recuerden que esto, cuando una persona se va infectando, ¿ok? Para que sea esto de coinfección, pase la sobreinfección, vamos a tener IgG contra el core, ¿no? Su anticuerpo correspondiente y el anti para decir, ok, está infectado el virus de la hepatitis D. ¿Ok? ¿En quiénes es frecuente? En países mediterráneos y algunos casos en pacientes que están expuestos sobre todo a hemoderivados. Bueno, igual, 20 segundos por cada pregunta. Ya estamos terminando la clase, doctores. Vamos. Bueno, terminamos con el virus de la hepatitis E. El virus de la hepatitis E es un virus de tipo ARN. Antes se la denominaba virus no A no B, la epidémica. La transmisión es entérica, igual que el virus de la hepatitis A. Recuerden el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E. La transmisión es fecal oral, ¿ok? Por vía entérica. Pertenece a la familia Herpiviridae. ¿Qué más? El virus de la hepatitis C tiene tres marcos para poder leer a estos pacientes. El ORF1, que básicamente esta interviene en la replicación viral. El ORF2, la que codifica proteínas de la nucleocápside. Y el ORF3, que participa en la síntesis, secreción de partículas virales. Miren esta imagen. El ORF1, miren cómo participa en la replicación con todos sus genes. El ORF2, la que codifica las proteínas de la cápside o nucleocápside o core, como quieran llamarlo, y está en la síntesis, secreción de partículas virales. Esta hepatitis B tenemos reservorios, están los cerdos, camellos, conejos, ratas. El virus también se ha detectado en las heces, bilis, ¿ok? Y esta se detecta con una inmunoglobulina tipo M,
¿ok? Antivirus de la hepatitis E, ¿ok? ¿Qué más tenemos que saber? El diagnóstico es con IgM, si es agudo, o IgG en la parte crónica. Muy bien. Este virus de la hepatitis E se parece mucho a la hepatitis A por su mecanismo de transmisión. Muy bien, con eso hemos terminado el genoma como tal. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Recuerden que el virus no necesariamente causa el daño hepático directo, sino que indirectamente el sistema inmunológico es el que daña los virus. Todos los virus, especiales la E, la A y la E, pueden replicarse sin causar daño en el hígado. Y el daño ocurre por una respuesta inmunitaria, citotóxica y humoral. ¿Cuáles son estos linfocitos que median esta citotoxicidad o esta respuesta inmunitaria también humoral? Los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos, los CD4, los helpers, los natural killers y las citocinas antivirales como el interferón gamma. Entonces uno se pregunta y dice, ¿no? ¿El virus es citopático? ¿No? Y recuerden el concepto básico de citopaticidad. No, la respuesta es no directamente. Muchos portadores tienen función hepática normal, pero están en inflamación constante. Entonces, ¿quién ocasiona el daño? Nuestro sistema inmunológico contra los antígenos del virus. Por ejemplo, en el B está el core, está el de replicación, y esto va a depender del sistema inmunológico con qué fuerza va a atacar a nuestros hepatocitos. Entonces, cuando un paciente se infecta del virus de la hepatitis B, vamos a tener tres fases. La inmunotolerante, que básicamente en esta fase vamos a tener alta replicación viral. Los virus se van reproduciendo y hay cero inflamación o puede haber un daño hepático leve. Daño hepático, hepatitis en realidad, ¿no? Y en la fase 2 hay una inmunoreactividad, donde este hígado puede pasar a tener infiltrado linfocitario y puede llegar a fibrosis. Esto es cirrosis hepática, puede llegar. Y en la fase 3 hay una replicación baja, pero puede continuar esta inflamación de este hepatocito. Ahora, la hepatitis C, ufa, este es el que más cronifica. Recuerden, C de cronificar y de crioglobulinemia mixta. ¿Ok? ¿Por qué cronifica? Porque evade los linfocitos TCD8, porque existen mutaciones en diferentes epítopos de este virus. Este virus es tan capo del virus de la hepatitis C que inhibe a estos interferones. Recuerden que la función de los interferones es estimular a todos los linfocitos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se produce el daño? Porque los linfocitos quieren matarlo a este patocito que está enfermo, específicamente los linfocitos TCD8 y otras interleuquinas. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿cuál es el rol genético del huésped? Por ejemplo, se han identificado, por ejemplo, la interleucina 28B en su haplotipo C, que tiene más probabilidades de eliminar el virus. Los pacientes que tienen alguna interacción con el DQB1, parte del sistema inmunológico, incluso de las moléculas de histocompatibilidad, van a tener mejor respuesta inmunitaria. Incluso, como dato del curso VIP, es que la infección por virus de la hepatitis C puede generar autoanticuerpos. Pucha, o sea, genera autoinmunidad, perdón, interfiere en toda la función del sistema inmunológico. Incluso se han identificado que puede generar hepatitis autoinmune tipo 2. Imagínense, este virus, pues tremendo. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a tener? El virus del tipo A, el hepatitis tipo A, no es citopática. Su lesión puede estar mediada por CD8, CD4, no cronifica. Si va del sistema inmunológico, no tanto. ¿Qué es lo peorcito de una hepatitis A? Que sea agudo, que sea fulminante, una hepatitis fulminante. Eso es lo peligroso. La hepatitis B, ¿no? No es citopático, ¿no? Tiene un mecanismo indirecto. El sistema inmunológico daña al hígado. Puede cronificar y puede tener muchas mutaciones.
el virus de la hepatitis C no es citopático, lo que genera es inflamación y cronifica, es la que más cronifica. ¿Cuál de estos virus cronifica más? El virus de la hepatitis C. ¿Cuál de estos virus está asociado a carcinoma hepatocelular? El virus de la hepatitis B. Aquí voy a poner, voy a añadir. En su resumen van a anotar carcinoma hepatocelular. ¿Cuál de estos virus está asociado a crioglobulinemia mixta? El virus de la hepatitis C. ¿Ok? Muy bien. El virus de la hepatitis D, en la bibliografía refiere que posiblemente puede ser citopático, también cronifica y necesita una coinfección por virus de la hepatitis B. La E no es citopática, está mediada por interferones y CD8 y solo va a cronificar en pacientes inmunodeprimidos, corticoides, VIH y otros. ¿Ok? Muy bien. Pregunta para ustedes, ¿cuál es el principal mecanismo de daño hepático cuando un paciente se infecta por el virus de la hepatitis B? Citotoxicidad directa, activación del sistema de complemento, activación de los linfocitos TCD4, acción citotóxica de los linfocitos TCD8 o apoptosis. ¿Cuál será la respuesta? En el chat, por favor. A ver, analicemos esta pregunta. A ver, ¿cuál es la razón principal por la que los neonatos infectados por virus de la hepatitis B desarrollan infección crónica? El sistema inmunológico no está desarrollado. Replicación excesiva, no. Baja actividad, no. Tolerancia inmunitaria. Esta puede ser antígeno de replicación o mutaciones, no. Producción alta, no. La C, porque hay una tolerancia inmunológica inducida en la exposición intrauterina. Entonces, por eso, cuanto más antes se infectan, tienen más probabilidades de desarrollar hepatitis crónica. Vamos a esta pregunta. ¿Qué célula del sistema inmune innato, dice innato, no adquirido, participa en la respuesta temprana frente a la hepatitis B antes de infiltración máxima? Linfocito B, célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígenos, linfocitos TCD4, natural killer, plasmática. Esta es una pregunta incluso de inmunobásica, ¿no ve? ¿Cuál de estas células pertenece al sistema inmuninato? A ver qué opinan, qué opinan, a ver cómo están en inmuno. Eso, muy bien, Helen. Mercedes, David, excelente, natural killer. Recuerden que esa no tiene tanta memoria como la adquirida. Entonces, muy bien, doctores, qué capos que están. Ahora, cuando un paciente hace hepatitis, va a haber manifestaciones extrahepáticas, porque las hepáticas, ¿cuál eran? El paciente tiene ictericia, tiene dolor abdominal,
hipocondrio derecho y están aumentadas las aminotransferasas, sobre todo la LT. Perfecto. Pero miren, los pacientes pueden tener similar a la enfermedad del suero. ¿Cómo es la enfermedad del suero? Artralgias, les duelen las articulaciones, pueden tener fiebre, mialgias y otros componentes del síndrome. Puede haber poliarteritis nodosa, puede haber crioglobulinemia mixta esencial, puede haber glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos. ¿Ok? Entonces vamos a ver en quiénes es más frecuente. Cuando uno hace una biopsia del hígado, nosotros vamos a encontrar principalmente esto. Está como pregunta en nuestros simulacros. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con hepatitis? Infiltrado panlobulillar. Panlobulillar. ¿De quiénes? De células mononucleares. ¿Ok? Después vamos a encontrar necrosis, hiperplasia de células de Kupffer, colestasis. Pero esto es clave para el examen. Además, como el hepatocito se está muriendo poco a poco porque le están atacando los linfocitos TCD8, va a haber degeneración de hepatocitos, necrosis, colapsos, abombiamiento de las células y vamos a encontrar los famosos cuerpos de Councilman. Cuerpos de Councilman básicamente son hepatocitos que se están muriendo. Hepatocitos en apoptosis. Se están muriendo estos hepatocitos. ¿Ok? Entonces, la infección crónica puede observarse, ¿ok? Un hepatocito, miren como en esta imagen, un citoplasma de aspecto de vidrio deslustrado, ground glass, que básicamente significa que está inflamado con todo el linfocito que les están atacando. En la hepatitis C igual vamos a encontrar inflamación. En hepatitis D, esta es clásica pregunta, ¿no? Creo que ya hemos visto esta pregunta. ¿Cuál de los hepatitis puede tener esteatosis microvesicular? La hepatitis D. ¿Cuál de los hepatitis puede generar colestasis? Hepatitis E. Clásicas preguntas esto de la residencia. Además, ¿qué tenemos que encontrar? Cuando un paciente llega a una hepatitis fulminante, lo que vamos a encontrar son atrofias agudas, presencia de un hígado pequeño, doloroso, ¿ok? Con datos de necrosis dentro del hígado. Muy bien, veamos esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es característico en la hepatitis virales agudas? Listo. En el chat, por favor, 20 segundos. Vamos, vamos, ya estamos.
Eso, muy bien, doctores. Recuerden la hepatitis E, colestasis pronunciada. Muy bien. Ahora vamos a terminar con las manifestaciones clínicas. En algunos exámenes de otros países han preguntado los tiempos de incubación de cada uno de estos. Entonces, no es mala idea comenzar a memorizar con la metodología de flashcard, memorizar estos tiempos de incubación. Bueno, el virus de la hepatitis A tiene un comienzo agudo, ¿no? Tiene un comienzo agudo, pero es normalmente la gravedad es leve. Muy pocos casos hace fulminante, 0,1%. No progresa, no hay estado portador y no genera cáncer. Su pronóstico es excelente. La transmisión es fecal oral, principalmente. ¿Ok? Ahora, el virus de la hepatitis B, este es el más preguntado. La transmisión es por vía parenteral, vía sexual percutánea. Y miren, entre la percutánea y la perinatal, ambas es en cuanto a importancia. Igual, fulminante en muy pocas ocasiones, pero miren cómo va mencionando. Progresa la cronicidad 90% de los pacientes. Un niño que se infecta, un neonato que se infecta con virus de la hepatitis B, va a cronificar el 90% de la probabilidad. Bueno, el hepatitis C es la que más cronifica, 85%. Este dato es importante, posible pregunta de examen. Es la que más cronifica, la que más cronifica. La hepatitis D, recuerden que necesita la hepatitis B y la hepatitis C también es fecal oral, que su gravedad es del 1 al 2%. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que saber con esto? Los signos y síntomas. Son datos inespecíficos. El paciente va a llegar a tu consulta por ictericia o por sensación de malestar general. Por eso llega. Con toda la clínica que pueden tener acá. Pueden tener fiebre, la orina es oscura, puede tener las heces color de arcilla, la ictericia puede aparecer, ¿no? Y puede perder el paciente peso, y el paciente se queja de dolor abdominal en el hipocondrio derecho porque el hígado está inflamado. Y esta recuperación clínica y bioquímica suelen ser de 1 a 2 meses, sobre todo en hepatitis tipo A y E. ¿Qué más tenemos que recordar? Los laboratorios. Llega el paciente, ¿qué le vamos a pedir? Si le duele abdomen, una ecografía, ¿verdad? Hepatobilio pancreático de rastreo abdominal, le solicitas. En laboratorio, le pides un perfil hepático. Este perfil hepático te van a reportar las aminotransferasas y si están elevadas dices que es hepatitis. Y alguien puede decir, doctor, ¿hay hepatitis anictérica? Primero, cuando la bilirrubina pasa a los 2,5, clásica pregunta de los exámenes de la RECIN, cuando pasa 2,5, recién se ve la ictericia. Entonces, ves un paciente con ictericia, ya su bilirrubina asumes que está más de 2,5. Cuando ya está en 20, ya es cuando ya hay encefalopatías por hiperbilirrubinemia. Cuando ya está en 30, suele pasar anemias hemolíticas. Estos puntos de corte, doctores, por favor anótense para la RECI. 2,5, 20, 30 cuando están asociados a anemias hemolíticas. ¿Ok? Ahora, cuando un paciente, acá vamos a completar con la función hepática. ¿Cómo valora la función hepática? Con glucosa y sobre todo el tiempo de protrombina INR. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hígado sintetiza la glucosa por gluconeogénesis, glucogenólisis, todas las rutas metabólicas. Y el hígado también participa, sintetiza factores de coagulación, ¿no ve? Por fisiología básica, factores de coagulación. Y estos factores de coagulación, ¿cómo yo puedo ver si están bien, si está funcionando correctamente? Solicitando TP-INR. Si yo tengo un buen TP de 2 y un INR de 1, excelente hígado, está tolerando. Entonces yo le pido a un paciente con hepatitis A, ¿ok? O un paciente con hepatitis B, o sea, con lo que esté sospechando. Entonces, cuando nosotros vemos
estos pacientes pueden tener neutropenia y linfopenia transitorias. Y esto es dato importante. Cuando yo tengo un paciente con tiempo de protrombina y INR prolongados, aumentados, significa que el hígado se está tronando, se está lastimando y puede entrar a una insuficiencia hepática aguda y probablemente necesite trasplante el paciente, ¿no? Necesite trasplante para poder recuperar. Entonces le pedimos todos los laboratorios correspondientes. Y este es la clave para hacer diagnóstico dentro de la hepatitis B. Un paciente que tiene alta infectividad es un paciente que tiene positivo el antígeno, IgM positivo contra el core y positivo el antígeno de replicación. Lo primero que tienes que recordar para el examen es esto. Lo mismo para el crónico, solamente que cambia tu inmunoglobulina. Cuando es un paciente con hepatitis aguda tardía o crónica de baja infectividad, podemos tener la replicación positiva. Dos escenarios: una aguda tardía crónica baja o un antígeno B sin el antígeno de replicación o el famoso mutate precentral. ¿Ok? Esto ya es un poquito más profundo, sería una pregunta de dificultad avanzada. Un paciente que tiene un antígeno de superficie con un subtipo y es heterotípico, que es lo más común, suelen estar presentes casi todos, por eso es heterotípico. Hay un periodo de ventana. En el periodo de ventana se supone que no hay antígeno, ¿no ven? Por eso es ventana. Puede haber positividad de IgM contra el core. Pueden o no estar presente el antígeno de replicación y su anticuerpo. Cuando es portador de bajo nivel, esto se vuelve positivo contra el core. Un paciente que está recuperándose también puede tener negatividad del antígeno y que su inmunoglobulina contra el core sea positivo. ¿Cómo voy a diferenciar de estas? Contra el anticuerpo del antígeno de superficie. Cuando es recuperación, recuerden, cuando está recuperado, tiene que tener positivo el anticuerpo contra el antígeno. O una persona vacunada, ¿no? Una persona vacunada, lo único que va a tener positivo es el anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Si ustedes se han vacunado y quieren ver si la vacuna ha funcionado, pídanse o pidan un perfil para hepatitis B y para hepatitis C y tienen que tener anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Ok? Muy bien. Esto de los laboratorios ya lo comentamos, las manifestaciones clínicas lo mismo, y estos son los estudios simplificados que vamos a ver, ¿no? Esto ya es un resumen del previo, ¿no? Esta es la más importante que tienen que memorizar, analizar el por qué y el de cómo. Muy bien, con eso hemos terminado. Ah, no, nos falta tratamiento. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico del pródromo de la hepatitis viral aguda? Sobre todo la hiporexia, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio, fiebre. Son los síntomas más predominantes. Un paciente que llega con hepatitis con más frecuencia, con fiebre, ¿en quiénes vamos a presentar? Recuerden uno de los virus más agresivos, ¿no? El virus de la hepatitis A. ¿Cuál hallazgo bioquímico es típico de una hepatitis viral anictérica? Miren, anictérica es el aumento de las transaminasas, porque me está diciendo hepatitis, inflamación del hígado, y vamos a encontrar aumento de las aminotransferasas. La hepatitis viral aguda, ¿qué valor de bilirrubina indica ictericia visible? Está fácil, está. Comenten en el chat, por favor, cuánto hay ictericia, cuándo debe de estar la bilirrubina.
Esta pregunta va relacionada con la función hepática. Paciente que llega con insuficiencia hepática aguda, ¿qué vamos a solicitar? Y si está tronado el hígado, ¿qué alteración vamos a encontrar? Muy bien, doctores. Excelente. Y ahí les van a preguntar, ¿no ve? ¿Cuáles son los factores de coagulación, vitamina K dependientes, filoquina? Muy bien, en cuanto al pronóstico, recuerden que la hepatitis A es la mejor pronóstico. La de hepatitis B, 95 al 99% van a tener una evolución favorable. Los pacientes que pueden fallecer es bien bajita, miren, del 0,1%. Ahora, dentro de las complicaciones vamos a tener, dentro de la A tenemos tener hepatitis colestásica. En hepatitis B aguda podemos tener artralgias, como les había comentado, la enfermedad del suero u otro tipo de reacciones inflamatorias. En la hepatitis C esto es muy preguntado. ¿Qué manifestación extra hepática tienen? La crioglobulinemia mixta, porfiria cutánea tardía y otras enfermedades, pero para la RESI, crioglobulinemia mixta. Y la complicación más grave de una hepatitis es la hepatitis fulminante, donde se ve necrosis de hígado, muerte del hígado. ¿En quiénes pasa esta hepatitis fulminante? En hepatitis B vinculada al virus de la hepatitis D. 1 a 2% en hepatitis E y 20% en embarazadas. Entonces, si en el examen nos preguntan, ¿cuál de todos los virus de la hepatitis, cuál es la que más produce hepatitis fulminante? Es hepatitis B asociada al virus de la hepatitis D. ¿Ok? Entonces, un paciente que llega con insuficiencia hepática aguda va a tener todas las manifestaciones: hipotensión, ictericia, confusión, edema cerebral, ascitis, edema, va a sangrar por todo lado porque no tiene factores de coagulación. ¿Ok? Y las complicaciones poco comunes: pancreatitis, miocarditis, neumonías, anemias, mielitis, neuropatías periféricas. Entonces, ¿cuál es la complicación más temida? Hepatitis fulminante, ¿no? Es la más temida. ¿Cuál es la evolución natural de la hepatitis C en la mayoría de los casos? Curación, resolución completa, sincronicidad. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de cronicidad de la hepatitis C aguda?
80-85% refiere el libro de Harrison. ¿Qué manifestación extrahepática está más asociada a la hepatitis C crónica? Listo, anoten en el chat, por favor. Ustedes están dominando. En el mundo de la pediatría, les van a preguntar la famosa acrodermatitis papular. Eso está asociado en hepatitis B en pediatría. ¿Ok? Y con eso terminamos, doctores. El tratamiento de la hepatitis A y B y C se recupera de forma espontánea y no requiere tratamiento antiviral. La hepatitis B, el 99% se van a recuperar, ¿no? El libro de Harrison refiere del 95 al 99. Entonces, todos los pacientes de la hepatitis B se hace tratamiento correspondiente. Recuerden que en la hepatitis B aguda no está indicada el tratamiento antiviral. En la fase crónica sí. Entonces vamos a ver en qué casos está indicado en la hepatitis crónica. Un paciente que está con cirrosis, un paciente con hepatitis, insuficiencia hepática así fulminante, pacientes con aminotransferasas más elevadas, más del doble igual, desde el punto de nivel significativo, o con cargas virales altas, pacientes con reactivación del virus de la hepatitis B o con coinfección con VIH, a estos se les da tratamiento. Voy a casarme. Entonces, estos antivirales, los que van a estar usados o lo que están indicados son los inhibidores de la transcriptasa inversa. ¿Cuáles? Anótense esto en su resumen, por favor. Tenofovir, ¿no? O el tenofovir de alafenamina. Entonces, tenofovir, ¿ok? Hay diferentes esquemas, por ejemplo, dentro de los inhibidores de transcriptasa no nucleótidos y nucleósidos que pueden ser opciones preferidas. Para el examen, tenofovir, ¿ok? ¿Cuándo van a usar interferón pegilado? Como una opción, tratamiento de segunda línea en pacientes con coinfección del virus de la hepatitis D. Listo, tenofovir y interferón pegilado. Ahora, en virus de la hepatitis C tiene un enfoque diferente. Vamos a usar antivirales de acción directa. Por ejemplo, ¿cuáles? Glecaprevir más Pirimestavir, cosa que en nuestro medio no lo tenemos frecuentemente así para poder elegir. Y también está indicado la parte de Sofosbuvir más Velpatasvir. Estos dos antivirales son de acción directa específicamente para los 6 genotipos del virus de la hepatitis C. ¿Cuándo vamos a utilizar interferón más ribavirina? Antes fue el tratamiento preferido antes del desarrollo de los antivirales de acción directa. Por ejemplo, uno de estos antivirales no está en el libro de Harrison. Para el examen de la residencia, interferón más ribavirina. ¿Ok? Entonces, en un paciente con hepatitis fulminante, sobre todo se da soporte.
Lo ideal es que vaya a trasplante hepático. Eso es lo ideal. En nuestro medio sabemos que en Santa Cruz y en La Paz hacen trasplantes hepáticos, pero no sé qué tan frecuente en pacientes que llegan a hepatitis fulminante. ¿Cómo va a llegar el paciente? En shock, ¿no? Este paciente va a llegar en shock distributivo, va a llegar ictérico, va a llegar con datos de tendencia al sangrado por HDA, HDB, guinguiborragias, epistaxis. Entonces, lo que ya vamos a ver en el tema de insuficiencia hepática aguda y crónica, cómo vamos a hacer el soporte como tal. Miren lo que dice el libro de Harrison. Cuando un paciente con hepatitis E, que está grave, con coagulopatía, está indicado dar ribavirina. Bueno, listo, muy bien, doctores. Hemos terminado la parte de hepatitis. Espero que haya aportado algo para el tema de hepatitis y la próxima semana nos vemos con el último tema de gastro y los simulacros correspondientes, ¿ok? Muy bien, doctor, hemos terminado la clase. Tengan buen resto de fin de semana y ahora los dejo libre.